Hola a todos. Os habla Ina Bonet, la directora de la colección infantil de Club Editor, La Amiga Imaginaria. Os mando ese mensajito porque el viernes 23 de febrero haremos una entrevista con Lilibes Delgado en su canal de TikTok. Y me encantaría que vinierais. Estaremos hablando de todos estos libros que ven y muchas otras cosas. Así que ahí les esperamos. Un beso. Soy Lilibet Delgado, Lili Cuentacuentos. Yo tengo un TikTok de cuentos infantiles en el que llevo 2 años y he comenzado un nuevo proyecto en el cual estoy entrevistando a personalidades del mundo de la literatura infantil, es decir, escritores, ilustradores, editoriales, booktokers que tendré en un futuro, etc. El día de hoy tenemos con nosotros a Aina Bonet. Aina Bonet es representante y directora de la colección infantil del Club Editor. Y bueno, el día de hoy vamos a que ella nos explique un poco cómo surge lo que es la colección infantil de Club Editor y bueno, todo lo que tiene que ver con ella y con esta maravillosa colección. Bueno, Aina, lo primero que te quería preguntar es, para las personas que no te conocen, ¿quién es Aina Bonet? ¿Cómo te defines? Si siempre la literatura ha formado parte de tu vida, si tienes algún referente literario. A ver, entonces, yo soy, bueno, ¿cómo definirlo para que salga esto más o menos coherente? Yo a la base soy lectora de toda la vida, pasa cara, un miembro del equipo que se cuela ahí por detrás. Perfecto. Yo leo desde que soy muy pequeña, vengo de una familia de lectores, de hecho, la persona que lleva esta editorial, la parte adulta, digamos, es mi madre es mi jefa, María Wilmer. Y desde muy pequeña crecí en casas en que había muchísimos libros. Entonces, leer no es una cosa como respirar. Pero yo me he formado como diseñadora y dibujante. Entonces, volví al mundo de la literatura después de 5 años de formación y 2 años trabajando en una editorial que tenía mucho más que ver con dibujo y libros que eran menos literarios que los que trabajamos hoy y que estaban mucho más vinculados con el territorio del dibujo y del diseño. Y hace ahora 5 años, sí, ahora hace 5 años, dejé mi trabajo en París, porque yo estudié y empecé a trabajar en París, y llamé a mi madre y le pregunté si le apetecía que yo trabajara para ella durante un rato, cosa que aceptó. Y a partir de ahí empecé a trabajar en Club Editor y en 2019 propuse la abertura de una colección para niños, La Amiga Imaginaria, que es lo que nos lleva aquí. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿tú dirías que el contacto con el mundo infantil siempre ha estado allí o es algo que más bien nació en ti con el tiempo? Porque tú me habías dicho que aquí en Madrid habías trabajado en algún sitio también con niños o no. A ver, no es que yo trabajé en Madrid, de hecho fue en Valencia, pero en Madrid hice 2 talleres. El trabajo de editora infantil, no para todo el mundo, pero creo que es bastante general, implica que tienes una relación con tu público muy diferente del adulto. Es mucho Claro. más, digamos, interactivo. Un niño necesita jugar, necesita que cuando tú tengas una conversación con él sea activa. Por ende, cuando publicamos libros, intentamos hacer actividades con ellos para que los niños lleguen a ese universo mediante procesos creativos, diversión, cosas que no hayan descubierto, o sea, una lectura que sea también activa. Por ende, en la colección, cuando salga un libro, siempre diseñamos un par de actividades que, que se puedan realizar en librerías, en centros cívicos, con un público infantil para acercarnos al universo del libro que hacemos desde una modalidad que sea mucho más divertida. Aina, explícanos un poco qué es el Club Editor, porque es decir, La Amiga Imaginaria es una colección Exacto. dentro, que específicamente es la única colección infantil que tiene el Club Editor dentro de esta editorial que es muy grande y que es muy importante en Cataluña, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos hables un poco
cómo surge, hace cuánto, y cuáles son los fundamentos y los valores de esta editorial. Es todo un programa. A ver, Club Editor nace en 1959, fundada por mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un escritor y un militante que en época de franquismo no estaba muy bien plantado y se tuvo que exiliar. Y al regresar del exilio, que aún era tiempo de dictadura, decidió fundar una editorial en que se pudieran publicar textos de buena calidad hechos en catalán. O sea, la idea era que, a pesar de la dictadura y de la prohibición de hablar catalán, pudiera seguir existiendo una literatura en catalán. Y fundó lo que primero fue el Club dels Novel·listes, que luego se transformó en Club Editor. Mi bisabuelo le lleva durante años, se muere, y años después, en 2007, mi madre, recién separada, dice: yo quiero llevar esa editorial, voy a irme a Barcelona y retomarla, justo cuando la editorial estaba a punto de ser comprada de nuevo por Planeta. O sea, que cuando tu abuelo, o sea, la llevó primero tu abuelo, luego la compra Planeta, ¿no? ¿O cómo? La compra, sí. Planeta compra una parte de la editorial. Yo no sé si, yo creo que fueron acciones. Y estaba a punto de recuperar el catálogo cuando mi madre pidió que no se hiciera porque ella iba a volver a comprar la parte. Y eso hizo. Bueno. Y entonces a partir de ahí empezó la etapa, como llamamos, moderna de Club Editor, que es que al retomar la editorial, lo que pasó es que mi madre se encontró con un catálogo muy particular. ¿Por qué? Porque durante todo su tiempo de actividad, mi bisabuelo fue básicamente publicando los grandes autores catalanes que hoy en día se leen en el cole. Entonces teníamos un fondo que era muy rentable y muy bueno, que consiste, por ejemplo, en autores como Mercè Rodoreda, que es la plus ultra de las escritoras catalanas. Y eso significó para mi madre la posibilidad de arrancar con un catálogo de calidad y que además le podía permitir empezar a explorar otros territorios sin tener una dificultad económica mayor, porque se podía sustentar con las ventas que nosotros hacíamos en el mundo de los lectores de escuela, digamos. Y a raíz de eso empezó ella a publicar textos de todas partes, traducciones, autores catalanes, siempre con una misma meta, que era dar al público literatura de calidad, libros que valen la pena. Vale, ¿y qué fundamento te puedes decir que caracteriza o qué valor caracteriza al Club Editor? Yo diría que la exigencia es uno. No contentarse con poco, siempre ir a buscar cosas que consideramos que valen mucho la pena, que tienen que ser vistas, a pesar que sea difícil defenderlas. Hay un punto de militantismo en esta editorial, que es: tal vez no nos hagamos millonarios con los libros que hacemos, pero daremos muchas experiencias a los que los lean. Esa exigencia también es nuestra exigencia como editores. Cuando nos viene un libro, nos comprometemos a hacerlo muy bien, a trabajarlo tan bien como podamos, a que el libro esté perfectamente impreso, perfectamente corregido y muy bien verificado. Y luego diría que es internacional. No sé cómo explicar bien eso. Nosotros somos descendientes de exilados, mitad franceses, mitad españoles. Yo estoy casada con un venezolano, entonces toda esta, y de hecho uno de los directores de la editorial, porque mi madre lleva la editorial en conjunto con Alejandro Dardi, que es su compañero y socio, y que es argentino. Entonces, de por sí es una editorial que, a pesar de ser profundamente catalana y de publicar autores de aquí que valen mucho la pena, también tiene el ojo puesto hacia afuera y siempre cultiva el hecho de no encerrarse, de siempre buscar nutrirse de otros lugares y de gente con otras experiencias. Perfecto. Es algo, digamos, que va pasando de generación en generación, de alguna forma. Totalmente. Pero tú siempre quisiste formar parte de la editorial, porque yo, por ejemplo, mi madre era profesora universitaria y yo siempre dije que yo no quería ser profesora universitaria precisamente porque era lo que ella era y me aburría. Yo siempre dije que no quería hacer libros. Entonces, yo hice lo mismo. Sí, porque me has dicho que trabajabas en otras editoriales, pero no en la de tu familia. Entonces, o sea, es algo que de repente eso te surgió con el tiempo, nunca quisiste formar parte de ese mundo. Entonces,
entonces, durante un buen rato, bueno, de hecho, antes de empezar los estudios, yo iba repitiendo a mis padres, yo no voy a hacer nada que tenga que ver con literatura y libros, estoy harta de los libros. Exacto. Y por eso estudié diseño. O sea, yo al principio pensaba hacer diseño de objeto, pero lo que pasó es que a medida que yo iba estudiando me di cuenta que lo que más me gustaba era hacer ilustraciones y fabricar libros. Claro, Y entonces, bueno, caí en la cuenta, al cabo de 5 años de formación, que realmente lo que yo quería era hacer libros, pero desde otro ángulo. En claro. vez de ser una editora textual muy afincada al autor, quería ser una editora que pusiera en vínculo imagen y texto. De ahí el mundo infantil Claro, también. que eso es totalmente el mundo infantil. Exacto. Yo Exacto. estoy en ese territorio porque es el lugar en que las historias toman esa doble forma de diálogo entre un relato que se cuenta y un relato que se ve. Exactamente. Ahora vamos a entrar en cómo surge la amiga imaginaria, que es la colección que tú le propones a tu madre porque no la tenía. O sea, quiero que me expliques cómo surge esa idea de tener una colección infantil, en qué te inspiraste y por qué se llama la amiga imaginaria, que en catalán es la amiga imaginaria. Exacto. Buen acento. Entonces, el proyecto nace, a ver, yo esto es algo que a partir del momento en que supe que el territorio de los libros me apasionaba y que el mundo infantil especialmente me gustaba, yo soy una adulta que nunca dejó de leer libros infantiles, creo que tú te reconoces ahí. De Sí, hecho, leo más libros totalmente. infantiles que libros de adultos, o sea, Sí. estoy en regresión de edad total constante. Y cuando tú haces eso, pues tienes ganas de descubrir más libros y de hacerlos descubrir. Entonces, cuando yo estaba empezando ya a instalarme en Club Editor, ya llevaba dos añitos, eh, pensé, qué lindo sería poder hacer lo que hace mi madre con el mundo adulto. O sea, ir a buscar gente y libros que valen la pena y hacerlos aquí dentro. Claro. Porque esa cosa de intentar hacer cosas que valen la pena y libros que permitan descubrir mundos, según cómo tiene aún más sentido cuando lo planteas para niños, porque es el comienzo de su vida. Entonces les vas a dar herramientas que les van a servir para siempre. Exactamente. Y entonces empezó a como madurar el proyecto y en eso hice un encuentro con unos editores franceses que son la editorial que más me ha fascinado toda la vida, que se llama L'École des Loisirs, que es una gran editorial O sea, todavía francesa de estabas en literatura Francia en infantil. ese momento que tú me estás contando. Exacto. No, bueno, yo ya estaba en España, en ese momento ya estaba en Barcelona, pero estos editores yo siempre los he seguido. Es como tú que, por ejemplo, reseñas editores de todas partes Sí. porque te gustan esos libros. Bueno, a mí me pasaba lo mismo, Exacto. pero no los reseñaba, los leía. Uh-huh. Y había un autor en particular que yo amo desde que tengo 5 años, que lo he leído toda mi vida, que se llama Claude Ponty, que es un señor que tiene más de 70 años ahora y ha hecho más de 70 álbumes. Uh-huh. Y que es muy bueno porque es de los pocos autores que conozco que además dibuja sus libros, o sea, hace los dos, es el autor pero el dibujante, y además dedicó un gran espacio a los monstruos en el mundo infantil. Es un tema muy importante, el miedo y los niños es un largo relato. Y Uh-huh. resultó que en un encuentro con uno de estos editores, eh, editora de hecho era Iris de L'École de Loisirs, me dijo, mira, está escribiendo un nuevo libro y los derechos están libres. Y ahí le dije a mi madre, oye, ¿será que podemos hacer ese libro? Me dijo, sí, pero no tenemos colección. Dije, ¿será que abrimos una colección? Y me dijo, vale. Y ahí surgió el proyecto. La amiga imaginaria es un título que responde a la función del libro. ¿Qué es un libro para un niño? Pues es un compañero. Y es un amigo que lo que hace es apelar a tu sentido del imaginario. Cuando tú lees, te imaginas lo que lees, planteas relatos, te inventas cómo termina la historia cuando no te gusta el final. O sea, tienes esa actitud que es cultivar tu propia imaginación. Claro. Y por eso el término de amiga imaginaria, Uh-huh. en clave femenina, porque todo es masculino en los títulos, entonces estaba bien variarlo un poco y además yo soy una chica y no un chico, Exacto. pues me pareció un título acertado. Resultó que cuando abrió la colección, además yo me embaracé y entonces terminé de hacer el ciclo infantil.
Claro, claro, ahí fue la estocada final. Dice, bueno, esto Es un también le va a signo, ayudar hay a que mi hija, hacer por esta eso como que colección. tú le lees a la niña tus cuentos, aparte Literal, de ella todo. es mi cobaye número uno. Sí, sí, ella es tu super fan. Sí, Exacto. el Bueno, no sé si autor es que me fan. estás hablando, al que te gustaba mucho, es el autor de estos cuentos, ¿no? Exactamente. Los pollitos son de Claude Ponty. Qué bien, que luego vamos a hablar de esto. Entonces, cuando a mí me gusta porque tú dices que la amiga imaginaria, los cuentos de la amiga imaginaria son para criaturas de 2 años hasta 99, ¿no? Y eso me gusta porque el otro día estaba precisamente hablando con David Sorel, que es un autor de literatura de adultos, pero también de literatura infantil. Él hace Ujú. las dos cosas. Y entonces estábamos hablando de la importancia de la literatura infantil, que también luego comentaremos, y estábamos diciendo que la diferencia de la literatura infantil con la literatura de adultos es que la literatura de adultos solo es para adultos, pero la literatura infantil es para niños y para adultos. Total, ¿Me entiendes? O sea, total. y que yo decía que a mí me encantaría que las personas fueran a comprar un cuento infantil así no tengan hijos. Creo que el mundo sería mucho mejor si los adultos consideraran que el mundo fantasioso de la niñez no es algo que hay que dejar de cultivar. Claro. Cuando yo Entonces puse... es por eso que escribiste eso, esa frase. Exacto. Bueno, es lo que te decía antes. Yo leo más libros, a día de hoy leo más libros infantiles que adultos. Y me considero una gran lectora. No creo que eso sea leer menos o menos calitativamente. Sí, sí, Simplemente yo también. muchos libros de adulto para mí no llegan a la altura de muchos cuentos infantiles que me aportan la misma cantidad de evasión, de sorpresa, de preguntas. Pucci, de hecho, ese autor que yo quiero mucho, dice algo de la literatura infantil que me encanta, que es que está hecha para pequeños seres que cambian todo el tiempo, que están siempre en mutación, porque Ujú. crecen. Entonces las cosas no pueden ser fijas en la literatura infantil porque todo siempre está evolucionando. Y Exacto. yo creo que nosotros también lo hacemos, simplemente hemos olvidado cómo esto se hacía. Exactamente. Tú, como la directora de esta colección, ¿en qué te fundamentas o en qué te basas para escoger los libros o los autores que vas a editar? Es decir, ¿tienes en la mente un determinado tipo de cuento? ¿Con cuántos autores estás trabajando actualmente? Si nos puedes decir sus nombres. Claro. Ujú, Entonces, son muchos factores los que hacen que un editor elija un libro y son muy variados dependiendo del editor, porque realmente ese oficio agarra tantas caras como sus personalidades. ujú, Yo personalmente, cuando busco un libro, me fijo en varias cosas. La primera, que es la más rápida, es el dibujo, porque es lo primero que ves. Entonces, primero me tiene que gustar el dibujo. ujú, Gustar el dibujo, como editora, no es, me gusta el rojo o no me gusta. Tiene más que ver con el valor artístico que le das. Por ujú, ejemplo, yo hay estilos gráficos que me gustan menos que otros, pero que puedo imaginar que valen mucho la pena. ujú, Eh, porque son muy divertidos, porque son expresivos, porque cultivan el detalle. Aquí es infinito. En todos casos, yo primero lo que me fijo es en un dibujo de calidad, bien ujú, trabajado. ujú, Una vez que eso lo veo en un libro, entonces típicamente lo que hago es que me meto en editoriales que me gustan y veo que han publicado. ujú, Digo, mira, ese libro me gusta. Tendría ujú. ganas de hacerlo en catalán. A ver, pido un PDF para lectura al editor. Hola, soy editora, me gustaría mucho saber más de ese libro, me ha interesado, estaría considerando la posibilidad de publicarlo. ¿Me mandarías un PDF para poder verificar cómo es el libro? Y Ujú, entonces lo leo. Y si el relato me gusta, entonces pasa a otra etapa, que esa es más estratégica, digamos, que ese autor o esa autora ya ha publicado antes. ujú. ¿Es reconocido o no en su país? ¿Ha ganado premios o ha pasado desapercibido? ¿Ha vendido bien o no ha vendido bien? Claro. Entonces, nosotros somos una editorial independiente. ¿Qué quiere decir? No nos movemos con títulos que venden millones. Me encantaría poderte decir que es el caso, pero por el momento no estamos ahí.
pero sí necesitamos que el libro tenga un cierto recorrido cuando es un libro del cual pedimos derechos. Porque, claro, hay dos maneras de hacer un libro como editor. Una es pedir derechos al extranjero, o sea, es un libro que ya existe y que tú haces traducir. La otra es publicarlo tú. Entonces, ahí es un autor que viene con un proyecto y te dice, tengo eso. Y ahí tu rol es muy distinto, porque vas a trabajar con él, vas a corregir su trabajo. Tu rol como editor es mucho más fuerte con un libro que nunca se ha publicado, porque tú eres quien va a ayudar a que tome la forma del libro. Claro. Te llega un relato y unos dibujos y tú haces que se transforme en libro. En ese caso, mi trabajo es mucho más fuerte, digamos, porque voy a plantear la forma que va a tener el libro, la maqueta, cómo se comporta, tal. Por ahí esas son las dos maneras de hacer. Digamos. Pero tú haces el de traducir o haces los dos. Yo no traduzco, yo le pido a un traductor que traduzca, porque por mala suerte, por ejemplo, no sé traducir del checo aún o del japonés, que Ajá. ahora justamente vamos a publicar pronto un autor japonés y obviamente yo no me puedo encargar de la traducción. Yo como editora coordino el proyecto, entonces busco un traductor, busco un corrector que luego corrija el texto y como yo soy diseñadora, sí que soy la que se ocupa de maquetar los libros. Claro. Entonces, cuando yo cierro derechos, con el mundo infantil pasa una cosa muy particular, que es que como ya está hecho el objeto libro, tú no tienes derecho a tocarlo mucho como editor. Claro. Porque aquel libro se planteó así porque el autor lo quiso y porque fue un convenio. Entonces, tú de repente puedes decir, lo voy a hacer en tapa blanda o un poco más pequeño, pero no puedes jugar mucho. Claro. Ahora, si el libro nunca se ha hecho, yo realmente allí me comporto como una diseñadora, trabajo directamente con el autor proponiéndole soluciones gráficas, tipo, mira, tus dibujos son muy lindos porque tienen mucho detalle, entonces creo que necesitamos un formato más grande para que los niños puedan ver todos los detalles. Esto sería un ejemplo. Claro. Pero entonces, en tu caso, ¿tú haces las dos cosas o de momento solo has comprado derechos de libros que ya existen? Las dos. Tenemos un libro, La vida íntima de la Laura, que teníamos un texto originalmente de Clarice Lispector, pero solo teníamos el texto. Entonces, yo lo que fui a hacer fue ir a buscar una ilustradora, elegir su trabajo, horas de Instagram, horas de premios de distintos tal, de mirar catálogos, de mirar editoriales. Llegué a su trabajo, me encantó, le escribí y le dije, ¿te gustaría hacer eso? Y me dijo, sí. Y entonces, pues yo le hice un contrato y ella me propuso varios dibujos en respuesta al libro y a partir de ahí fuimos trabajando. Tipo, por Sí, ejemplo, que es este, ¿no? La vida íntima de la Laura, este. exacto, este es el libro, que son las aventuras de una gallina muy peculiar porque sabe que se va a morir un día. Exacto. Yo ya lo leí. De hecho, este libro ya lo leí en catalán. Ah, Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no he conseguido el traductor catalán-español, porque yo quiero poner los subtítulos en español, porque mi público en TikTok es mayormente habla castellano. Pero este libro ya está grabado. Yo luego te lo paso, tenemos uno. O sea, hay uno online que va muy bien, ya te lo mando. Claro. Ya Sí, te mandaré todo esto para que lo pero a puedas la hacer. final, o sea, yo no quiero hacer spoiler, pero a la final no se muere, ¿no? No se sabe. Por La eso verdad es que es yo me que quedé con la duda. por eso me encanta el libro, es que no se sabe. Hay teorías O muy sea, distintas. te deja como que sí y no, Ujú, ¿verdad? exacto. Bueno, que es así que es la vida, pues no puedes saber muy bien cuándo la vas a palmar. Y esto hasta los niños son conscientes de ello. Sí, En verdad los niños son muy conscientes de ello, pero nosotros los adultos tenemos mucho miedo de hablar de esto. sí, sí. Pero Ah, ellos son entonces conscientes este de es todo, otro sí, sí. punto. Es otro Entonces, punto muy importante para mí cuando elijo un libro. sí, Verificar que es un libro que va a aportar algo al niño, claro, que que le va va a a hacer permitir pensar, que ¿no? luego tengamos conversaciones. Sí, que le va a hacer pensar un poco, ¿no? Exacto. Entonces, la vida íntima de la Laura lo has hecho, digamos, más o menos de cero tú, y los demás has comprado esos derechos, ¿no? Exactamente. Qué guay. O sea, porque estos libros están en francés, los de, bueno, que luego vamos a ver a profundidad de cada uno de ellos, los de Ponti están en francés o sea, luego vamos a hablar más a profundidad de eso. Exacto. Pero Sí. este está en italiano a la base. Andrea Antinori es un italiano. No sé si lo No, recibiste eso. Ah,
Ese es el próximo que te llega. Justo salió. Oh, pero yo pensaba que te había puesto en el servicio de prensa. Muy mal. Ya te lo mando, no te preocupes. Pero ese también es infantil. Ese también es infantil. Ese también es infantil. Si quieres, luego hablamos de él. Lo que pasa es que cuando teníamos planeada la entrevista anteriormente no había salido. Salió antes de ayer el libro. Tú eliges pues un texto o eliges un cuento que te llama la atención por la ilustración, etcétera, y luego por el contenido, compras esos derechos y luego, ¿cuál es el proceso desde que ya tú tomas una decisión? Si nos puedes decir un poco, hasta que ya está en físico. Entonces, sí, no hay ningún problema, no hay secreto de estado ahí, te puedo contar. Entonces, primero, tú le pides al editor si te gustó el libro los derechos, y entonces ahí hay una negociación. Claro. ¿Cuánto te tengo que pagar? Porque aquí hacemos una pequeña clarificación importante, porque si no, no vamos a entender nada, que es que los autores se pagan de dos maneras. Primero les pagas lo que llamamos un avance de derechos, que quiere decir una suma de dinero que es la que estimas que va a ser el porcentaje que ellos van a ganar de todos los libros que venderías la primera tirada. Ponele, voy a imprimir 1000 ejemplares de tal libro. El libro va a costar 12 euros o 20 euros. 8% de eso se va directo al autor, porque es la persona que hizo el libro. Entonces, yo O sea, es el cuento 8%, ¿no? Exacto, es un porcentaje. Entonces, ¿cómo va? Primero, tú le prometes una primera suma, tipo, te doy 1000 euros para empezar el proyecto, o 500. Esto lo negocias con el editor. El autor luego acepta o no acepta, pero tu mediador es el editor del título en su idioma original. Entonces, el editor te dice, no, ese precio es bajo, súbemelo, me doy de pro bono 700, lo que sea. Luego negocian cuántos ejemplares vas a hacer, en cuántos idiomas, en qué formato. Creas un contrato que define en qué modalidad vas tú a publicar ese libro. Una vez que el contrato está hecho, lo que tú haces es que el editor te manda el PDF y los documentos nativos. ¿Qué son los documentos nativos? El InDesign, por ejemplo, que es el programa con el que componemos los libros. Vale. Y eso tú te metes dentro y tienes toda la estructura del libro y la puedes tocar. ¿Qué quiere decir? Pues guardas las imágenes, pero cambias el texto en inglés, en japonés, en chino, en lo que sea, por tu texto en catalán. Claro, cuando tú hayas recibido el PDF y hayas cerrado el contrato con el editor, rápidamente tienes que ir a buscar un traductor para que te traduzca ese texto. Claro. Te entrega el texto, tú como editor lo lees, verificas que te parece bien, lo corriges el estilo, verificas que esas palabras te convencen, hablas con el traductor para encontrar soluciones conjuntas y defines un texto. Ese texto luego tú lo mandas a un corrector, que es alguien que va a verificar que no hayan faltas de ortografía, problemas tipográficos, errores de sintaxis que tú no habías visto. Es como un policía de las palabras. Exacto. Te verifica que el texto está bien. Ok, ya tienes tu texto. Entonces ahora tu texto lo vas a copiar dentro de ese programa para tener la estructura del libro. Haces tu estructura del libro, verificas que las páginas están bien, que se ve bonito, la cubierta, bla, bla, bla. Y ahora, a tú como editor te toca una parte que es crear el contenido meta del libro. El texto que va a ir detrás del libro para dar un resumen, las notas de prensa para los periodistas, para los booktokers, para los influencers, para bibliotecarios y libreros. Y una vez que tú tienes un poco todo ese material, tú llamas a tu impresor y dices, hola, tengo un libro que hace tantas páginas que quiero imprimir así, y ahí le das todas tus características físicas. Está en color, no está en color, es un libro de tapa dura o de tapa blanda, es un libro pop-up, que estos son mucho más difíciles de fabricar, o es un libro de plástico, vete tú a saber, en el mundo infantil hay muchos formatos. Sí. Entonces, el impresor te hace un presupuesto. Nosotros nos movemos con libros bastante clásicos, no solemos hacer pop-up ni libros de plástico de otros formatos porque estos son de una manufactura mucho más cara que se suele realizar en China. Nosotros trabajamos a escala local, solo con impresores de aquí, entonces hacemos objetos más simples. Total.
el impresor me envía un presupuesto, yo le digo ok o no y corrijo cosas. Y una vez que tengo el ok, le mando los documentos, me imprime el libro, tengo el libro, lo mando a mi distribuidor, que es la persona que se va a, bueno, es la empresa que se va a ocupar de luego distribuirlo a todas las librerías del país. Claro. Y una vez que los libreros lo tienen, yo los voy a saludar y les digo, hola, salió ese libro, léetelo, véndemelo por favor, te juro, es muy bueno. Y así va. Qué bien, pues es que son un montón de cosas a la Es un final. señor proceso. A mí me Sí, sí. encanta, es una cadena muy compleja, pero muy hermosa a la vez. Sí, sí, y veo que estás como súper implicada porque te lo sabes a la perfección, ¿no? Es que si no fuera el caso, los libros no verían el día, porque el editor es un poco como el jefe de orquesta, Claro. que dice, uy, espera que se me durmieron los violines, espera que tengo que recordarle a la trompeta que suene. O sea, ese es como tu rol. Me parece curioso lo que acabas de decir cuando estabas buscando ilustradora, porque no sé si ilustradora o ilustrador, el tema de las redes sociales. Por ejemplo, yo tuve hace unas semanas a Alicia Más, que es una gran ilustradora aquí española, y ella me habla que cuando ella comenzó a potenciar su Instagram, le empezaron a salir muchos trabajos. Obviamente. Entonces yo me quedé así como pensando, es como el Instagram ahora es más importante que el portafolio. Y entonces ahora tú Claro, me lo has dicho otra vez. Entonces, sí funciona el tema de las redes sociales para obvio. buscar... Instagram es el portafolio. No es que funciona mejor, es que es el portafolio. claro, ¿Por qué? Porque en Instagram pasa una cosa interesante que un portafolio no hace, que es que un dibujante va posteando cosas al cotidiano. Entonces tú lo que ves no es solo su obra selecta, sino las pequeñas cosas que hace cada día. Y eso te permite, bueno, ¿te acuerdas cuando nació Facebook y que de golpe tenías acceso a la vida íntima de la gente? claro, Instagram es lo mismo pero con las imágenes. Es la vida claro. cotidiana de los artistas. Ujú. Entonces yo como editora, cuando voy a buscar un dibujante o una dibujante, me fijo en sus libros hechos y tal, porque es importante. Yo prefiero trabajar con un dibujante que ya ha hecho un Claro, libro, porque ya sabe trabajar, ya sabe claro. que, bueno, necesitas entregarlo a tiempo, conoce la cadena del libro, sabe cómo se ven sus dibujos cuando se imprimen, es importante. Entonces, primero me fijo en eso, pero enseguida voy a su Insta para ver qué produce en el cotidiano. Exactamente. Eh, porque también me interesa ver sus dibujitos en cuadernito cuando llama al teléfono, porque también está su expresividad y su arte ahí. Y he tenido una autoeditora, ¿vale? ¡Wow! Sí, en particular. Entonces, ella, por ejemplo, en el caso particular de ella, ha tenido un poco una relación traumática con los editores, ella en particular, Oh, porque ha tocado muchas puertas, se le han cerrado y ella me dice es que me piden dinero. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? O sea, yo me no, quedé, no estoy bien. o sea, No ¿por estoy qué a de ella le acuerdo con piden esto. dinero? Y para, para editar sus cuentos, y que también, no me he dicho qué editorial es, tampoco quiero meterme en eso, o qué editorial, me ha dicho que ha sido varias veces, y también me dijo que a ella le dolió mucho que le dijeron, si no eres famosa, no hay nada que hacer. Es horrible. No, no, ¿Tú, me tú qué sabe muy piensas de mal. ese tema? Me sabe muy mal por ella porque realmente quiere decir que estuvo en contacto con gente que no tenía una relación ética con su trabajo. Claro, Entonces, yo como editora soy peleona. Voy a publicar muy poca cosa porque muy poca cosa me claro, gusta. Dicho esto, si algo me gusta, me toca a mí pagar el autor, no al revés. Él ya claro. ha hecho el trabajo. Sí, En su caso, tendrá más trabajo que hacer conmigo porque le voy a decir, ¿estás seguro que esa frase o lo que sea? Pero es su curro y yo lo voy a explotar y voy a sacar dinero de eso. Entonces, no, no, tú el autor lo pagas, no te paga él a ti. ¿Qué claro. ocurre? En el mundo de hoy, primero, todo el mundo escribe, todo el mundo produce contenido, entonces hay una sobreoferta comparada con la demanda. Los Ujú. editores morimos bajo la cantidad de manuscritos que recibimos cada mes de toda gente que tiene ganas de expresarse y que con la facilidad de las redes, el acercamiento de las imágenes, ahora la inteligencia artificial, lo tienen mucho más al alcance. Claro. Entonces, hay empresas que han sacado provecho de eso, porque justamente como los editores no pueden contestar a todos esos correos y no pueden aceptar todos los manuscritos, Ujú, quedan muchos proyectos huérfanos que no encuentran una casa donde hacerse. ujú. Entonces la gente acude a editores, típicamente son editores que hacen la producción en internet, que es una cagada porque tú no puedes saber cómo va a salir el libro. Y te Claro. dicen,
si me pagas 1.500 euros, te hago una tirada. Entonces, ¿qué hacen estos editores? Se comportan como impresores, no como editores. Claro, Ellos te hacen un presupuesto de impresión. Te fabrico el libro, si tú tienes tus ejemplares y los das a tus amigos, pero yo tu libro no lo voy a mover, no lo voy a defender, no voy a ir a ferias de libros para presentar tu trabajo, no voy a hablar con periodistas para decir que esto es la bomba, no voy a hacer intercambio con el mundo de la literatura para que se dé a ver. claro, Entonces, lo vas a tener que hacer todo tú. Habrás tenido que pagar y además vas a tener que paralear durante meses para que ese libro vea el día. claro. A veces sale muy bien y resulta que ese texto encuentra lectores, aquí las redes son muy importantes, y da un muy buen resultado, sale un libro hermoso y el cuento termina bien, la mayor parte del tiempo no. Habrás pagado para un libro que nadie va a defender y que va a morir solo, y eso es muy injusto. Como Claro. editora, yo lo que tengo que hacer es, yo no me puedo comprometer a publicar ningún libro antes de haberlo validado. Por eso cuando la gente me manda un libro y me dice, ¿lo podrías publicar? Digo, lo tengo que leer primero y ver si me gusta. Pero Claro, si me gusta, te prometo que me moveré cielo y tierra para que ese libro llegue donde tenga que llegar. claro. Yo, por ejemplo, me escucho una cosa. Yo le voy a decir a esta chica que te mande sus libros. Porque es Perfecto. que me parecen maravillosos, o sea, porque ella me los mandó y es una colección de una bruja que se llama Maura. Y es que me parecen tan fascinantes que yo te digo, no sé cómo nadie no te ha comprado tus libros, porque para mí serían bestsellers y mira que yo he tenido libros en mis manos, o sea, son Y en espectaculares. cantidad, sí. Sí, entonces yo le voy a decir que te los mande. Yo voy a buscar la forma. Y Yo otra cosa es, recibir manuscritos siempre me encanta. Mi trabajo está hecho en base a eso. Y pasará lo que yo te bueno, dije, que ya los ha impreso, o sea, esos libros ya ella los vende en librerías locales, pero no ha loco, aceptado, logró llegar a librerías, qué bien. sí, pero ella lo maqueta y todo eso, que también me parece interesante ver autoeditores, que hay pocos, Ujú. pero es como también personas luchadoras que dicen, pues yo quiero este libro y tal. Pudiera ser, uno nunca sabe, ahí el próximo Harry Potter de la amiga Lo imaginaria. que tú vas a ver. Entonces, estos vale mucho la pena que ella mande. Yo sí puedo o si me apetece publicarlos, se lo contestaré de Pero será la inmediato. bruja. Es bueno también hablar con editores porque de repente una cosa no le va a tu catálogo, pero sí conoces editores que dices, ah, yo creo que aquí sí valdría la pena que envíes. Yo me he encontrado mucho en esa situación de recibir manuscritos que digo, not for me, pero tal editor es muy bueno y le podrá gustar ese texto. Entonces al autor le contesto, yo no voy a cubrir este libro porque no entra dentro de nuestra configuración o de las cosas que ahora tengamos ganas de publicar, pero te recomiendo que te adreses a tal o a tal o a tal, que también ayuda, no estar ahí solo y tener referencias, porque también hay muchas editoriales y no las conocemos todas. Claro, exactamente. Sí, sí. A mí me gusta esto del tema de Lili Cuentacuentos, que a la final estoy conociendo muchas editoriales Claro, grandes, pero sobre todo pequeñas. claro, es que lo que tú haces te permite ver una infinidad de tamaños y el mercado español está dominado por grandes editoriales que hacen los bestsellers en regla general, pero luego hay una tribu inmensa de editoriales extremadamente valiosas que hacen cosas maravillosas. Como por ejemplo la tuya. Exacto. Eso Como por no lo ejemplo la diría tuya. yo, pero aprecio mucho que se diga. Sí, Sí, sí. o muchas que tú has visto pasar, o sea, hemos citado unas cuantas, pero has hablado de Flamboyana en alguna ocasión o del Zorro Sí. Rojo, que son catálogos inspiradores llevados por gente que hace un hermoso trabajo. Otra pregunta que te quería hacer, el tema de comercialización, es decir, ya tenemos el libro con todo este proceso que maravillosamente nos has explicado. Luego, a la hora de comercializarse, tú trabajas como con una empresa, me has dicho, que es la que se encarga de repartirlo por toda España. Ajá. Nuestra distribuidora es Las Punchas, es una de las más importantes del país. Vale, Bueno, de hecho, hay dos que son así como las gigantes, que son Las Punchas y Machado. Machado es mucho más conocida en el territorio hispanohablante y Las Punchas mucho más conocida en el territorio catalán no vale. hablante. Pero son buenísimas las dos. Y Entonces, uh-huh. Sí, ajá, no, porque no, dime. precisamente yo quería, porque nosotros nos conocimos aquí en Madrid, es que esa parte no la he dicho. O sea, nosotras, o sea, yo creo que tú eres mi primera entrevistada a la que he conocido personalmente. Qué loco. Y de hecho es que yo dije, tengo que decir esto sobre Aina,
porque el que estemos nosotros aquí en esta entrevista y el que yo haya comenzado mi proyecto de entrevistas surge después de haberme tomado un café contigo. Sí, está tal cual. ¿Te acuerdas? Que Tal cual, me acuerdo nos perfectamente. separamos, tú te fuiste al AVE y yo al metro, yo le dije a Ina, quiero comenzar a hacer entrevistas a autores porque quiero hablar con los demás autores como he hablado contigo. Entonces, eres mi inspiración para este proyecto. Qué lindo, me alegro Sí, mucho. sí, Pues es sí. que es muy bonito el hecho de conectar gente que pertenece a esa cadena del libro, que es tu caso. O sea, la gente que divulga contenido sobre los libros es literalmente la que hace que puedan vivir más tiempo y llegar en más manos. Exactamente. Entonces, los puntos de vista y las experiencias que vas a tener tú son muy interesantes para alguien como yo, porque no son las mismas, a pesar de que nos mueve lo mismo. Exactamente, sí. Entonces, o sea, hilando eso, yo te conozco cuando tú vienes, porque tu editorial es catalana, se encuentra en Barcelona, y tú vienes a Madrid precisamente a comercializar de alguna manera, a llevar a las librerías o a dar a conocer a las librerías esos cuentos, y aparte también a hacer talleres, ¿no? Entonces, y allí es cuando yo te conozco, cuando vienes aquí a Exacto. Madrid, que por cierto tengo que ir a Barcelona, o sea, tengo que ir. Sí, por favor, bienvenida estarás. Tengo que ir a Eh, visitarte. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo es el proceso de comercialización en el caso de tus libros? Y desde un punto de vista un poco más, vamos a meternos, no en unos números, no quiero cifras, pero ¿qué te has dado cuenta tú que es más atractivo a la hora de vender? entonces, es muy peculiar esa península porque los comportamientos de los lectores no son los mismos en Cataluña que, por ejemplo, en Madrid o que en Galicia o que en Andalucía. Uh -huh. Porque como es un tipo de Estado federal, para decirlo de alguna manera, hay tantas tradiciones de libros como regiones. Uh Por -huh. ejemplo, toda la zona de Galicia es increíblemente fuerte en términos de librerías porque ahí dentro hay una editorial que se llama Calandraca, que es de las más importantes de este Sí. país Uh -huh. y que hizo un gran trabajo con las bibliotecas y las librerías. Entonces, por ejemplo, tienes todo de editoriales en pequeñas ciudades del norte de oeste, editoriales, te digo, librerías muy potentes, que tú los vas a ver y si les gusta el libro, va que chuta, te lo venden, ya está, tal, lo que sea. En Cataluña es una región bastante lectora. Uh Entonces, -huh. puedes proponer libros que son un poco exigentes, que la historia es un poco más difícil, que no Uh -huh. necesariamente termina bien. Uh -huh. La sensación que yo tuve más en Madrid es que tienes otro tipo de lectorado, Uh que -huh. requiere como libros que suelen ser un pelín más ligeros y más Uh -huh. dulces, que la historia termine mejor, que no signifiquen preguntas demasiado chungas entre padre e hijo. Ojo, no digo que sea el caso. Fue mi experiencia como editora, sabiendo que yo empecé en Cataluña y es difícil exportarte, porque empiezas con un idioma, pero por ejemplo, aquí nosotros somos muy conocidos en Cataluña, en el resto no tanto. Entonces, tienes que hacer más trabajo comercial y más trabajo de actividades para que los libreros te cojan confianza, conozcan tu trabajo y tal. Pero en regla general, diría que los libreros de Madrid más fácilmente tienen más miedo de nuestros libros que los catalanes. Sí. Sí, porque son un poco más peleones. Ponele, La vida íntima de la Laura, no vamos a hacer spoilers de más, es un libro que tiene que ver de manera muy clara con la muerte. Sí. Y tú, si cierras ese libro con tu niño, vas a estar hablando 4 horas. Y el niño, pero se murió. Sí, a ver, sí tiene que ver con la muerte y también un poco con darte cuenta de que, bueno, cuando lo leas se podrá ver de que a lo mejor un niño después de eso a lo mejor no quiere comer más gallinas, pollo. Claro, de repente su pollo, su nuggets no le tiene la misma, o sí se lo come, pero Claro, se lo come mirándolo, o sea, es como, esto será sí, Laura. Claro, generan debate. sí. Entonces, y la sensación que tengo es que el mercado español, y de hecho, más que compararlo entre Cataluña y la península, que en verdad no sabría del todo hacerlo porque son territorios que aún estoy descubriendo, diría que hay una gran diferencia entre el mercado francés y el mercado español. Claro.
el mercado español puede que, no sé, no sabría decirte por qué, no sé si tiene que ver con religión, con idioma, con historia, con política, pero tiene más dificultad a la hora de lectura. En regla general, la gente lee menos en España que en Francia y los niños aún menos. Entonces, tienes que tenderles la mano un poquito más. Ujú. O sea, no darles enormes tochos y decirle, lee, sino acompañarlos un poco más. De repente el tocho les termina gustando, pero tú tienes que prepararlos. Claro. Hacer una actividad, hablar del libro antes, buscar algún resumen y contarles de qué va. Se necesita más participación. Sí, sí, cierto. Y de hecho, sí, estos datos son preocupantes, porque ayer estuve hablando con Camila Reed, que es una creadora de cuentos infantiles, pues bueno, multimillonarios, y es súper importante. Y ella dice que ve con preocupación el tema de la lectura de los cuentos infantiles, porque en Inglaterra, que es donde ella ve, se ha hecho un estudio donde de 8 o 9 millones de niños que existen, solo 1,8%, 1,8 millones son los que leen y los demás no. Tenemos las mismas cifras en Francia. Sí. O sea, el Centro Nacional del Libro francés hizo un estudio hace un par de años que también hay la misma bajada. Sí. ¿Y tú dirías que en España es más drástico esto? Creo que no, porque creo que a la base leían menos, entonces no sé si se ve tanto la diferencia, pero Claro. creo que es el mismo. Yo creo que tiene que ver con simplemente una generación mucho más digital, que tiene herramientas para acceder al conocimiento y a la diversión de manera general mucho más amplias. Yo cuando era niña y que te ibas al campo de verano, lo único que podías hacer era leer, Claro. porque dependiendo de la casa no había tele, no existían los ordenadores en ese momento, entonces la única solución era leerte un libro. Por ende yo leía. Ahora, si yo con 6 años hubiese tenido una tablet y un videojuego Claro. cojonudo, no sé si hubiese estado leyendo. Exactamente. Entonces también es muy importante, digamos, los padres y, digamos, Es lo que, sí, el rol del padre y de lo que le permita o no a un niño. Yo, por ejemplo, mi hija lee, porque hay libros en casa. También ve, o sea, yo no soy nada anti no sé qué. Me encantan los videojuegos, me encanta la tele, soy fan de series. Considero que hay arte en todas partes si se quiere buscarlo. Entonces, mi hija ve comiquitas, le he enseñado algún videojuego y lee también. Cada noche antes de ir a dormir nos sentamos y leemos un cuento. Claro. Y si tú haces eso con tus niños, van a leer, porque los libros serán parte de las posibilidades. Podrán Exactamente. tener ganas de leer un libro o tener ganas de mirar una peli, o tendrán toda esa variedad y les va a dar una riqueza más. Si tú no Exactamente. les impulsas desde pequeños, la sociedad no lo va a hacer porque el libro requiere más tiempo que otras herramientas mucho más inmediatas, entonces van a dejar de leer. ¿Cuántos libros tienen hasta el momento? Nos dijiste que surge en 2019 y he leído que, digamos, lanza 3 libros por año, ¿no? ¿Cuántos? Más o menos. Aunque ¿Cuántos libros lleváis? el año pasado fue así porque salieron los pollitos y en vez de hacer un libro hicimos 4, porque eran como títulos más pequeños, que iban bien juntos, como más pensamiento de serie. Pero yo lo que hago es que como es una colección y no una editorial, que eso significa que el gordo, la base económica de la editorial no es su colección infantil, sino su colección adulta, que es la más antigua y la más grande. Nosotros en adulto, ponele que publicamos entre 15 y 20 títulos por año, y el infantil lo que hace es seguir las campañas importantes del libro. Campaña de Navidad, campaña de San Jordi en Cataluña, verano, justo antes de irse de vacaciones, te llevas tu librito, y de nuevo pues la campaña de Navidad. Y seguimos este círculo. Obviamente los libros no salen en ese momento, sino un poco antes, porque tienes que defenderlos y que lleguen en manos de tu público. Entonces, ¿qué ocurre? Puedo publicar un libro en febrero, un libro en junio y un libro en octubre. Claro. Y entonces, en conclusión, ¿cuántos números, o sea, cuántos libros tiene la Amiga Imaginaria hasta ahora? Ahora hemos publicado unos 10, 11 libros. Creo que tenemos 11 libros ahora.
Vale, ¿y de qué autores? ¿De Claude Ponty? O... La mayoría de nuestro catálogo por el momento es Claude Ponty porque justamente los pollitos que salen en serie son de él, entonces tiene una gran representación en Sí, el que están catálogo. aquí, vamos a verlos. Está El bebé bombón, este es muy Exacto. divertido. La pesadilla, este no lo he leído, pero lo tengo que leer. La ventana, Exacto. Las máscaras. Luego, este que me sorprendió, este gigante, que también es de... Pero ¿estos son los mismos pollitos o son otros? Entonces, esta es la cosita de Claude Ponty. Claude Ponty creó un universo en que reencuentras los personajes. Claro. Entonces, sí y no. Un bolín, trombolina y mucho lío son unos pollitos en particular, pero también forman parte de ese panteón de pollitos que se inventó Ponty. Porque él contó, o sea, él en una entrevista explicó que los pollitos habían nacido porque él tiene una hija, hoy en día adulta, con hijos y tal, pero que en su momento fue una muy pequeñita, y el día en que la trajo a la guardería, la sensación que le hizo la guardia fue que estaba llena de pollitos, que aquello eran como micropollitos saltando por todas partes. Los pollitos de Ponty son niños. Qué Y bonito. entonces aparecen en casi todos sus libros porque son importantes en aquel universo, digamos. Qué bien. Y luego este está el Spans Daurats de la Belleta. Exacto. Este es un libro sobre el luto y sobre, bueno, más que el luto, cómo uno ve la muerte cuando la muerte no es algo que da miedo, sino algo que viene al final de una vida. Sí, exactamente. ¿Y este también compraste los derechos o...? Entonces, compré los derechos a una editorial que amo, que es hermosa, que se llama Topi Pitori. Son italianos y hacen un trabajo absolutamente excepcional. Cualquiera que no los conozca tiene que irlos a ver porque molan mucho. Entonces, este libro lo habían hecho con esa autora italiana, Ana Maria Gozzi, que es una tipa que sabe muchísimo de cuentos tradicionales, porque ese libro, Els Panzaures de la Valleta, es una adaptación de un cuento antiguo, revisitado, readaptado a la salsa del autor. Y la ilustradora es de aquí, es española, es de Mallorca. Violeta López es de las más grandes de España, súper premiada, muy buena. Hicieron una colaboración y Violeta López ilustró la historia de Ana María Gozzi. Y unos años después, viene Aina Bonet, descubre ese libro, dice, oh, yo quiero mucho hacerlo en catalán, y le compra los derechos a Topi Pitori. Qué bien. Y este es el que nos dijiste que este sí fue básicamente el que tú solo tenías el texto, ¿no? Exacto. ¿Y esta autora es de dónde? Un proyecto muy... Dime, perdón. Esta autora es de Marian Maray. ¿Es catalana o no? Es húngara. Húngara. Es húngara. Yo la conocí gracias a Calandraca, que publicó un muy lindo libro de ella, que se llama El perro de Nimo, en español. Y descubrí ese libro y pensé, wow, qué fuerte. Esa tipa es húngara, pero tiene unos colores que me recuerdan mucho el mundo brasilero. La autora del libro, Clarice Lispector, es de las más grandes autoras de Brasil. Muy conocida en el mundo adulto, pero que exactamente como el autor que tú entrevistaste, hizo libros para adultos y libros para niños. Claro. Qué bien, qué bien. ¿Y tienes alguno más? Es el que salió hace poco, ¿no? El de la tapa amarilla. Exacto. Aquí viene Cosas de la vida de los Lemus, que es otra editorial italiana muy buena que se llama Corraini. El libro es escrito e ilustrado por Andrea Antinori, que es uno de los grandes dibujantes de ahora. Está arrasando, es súper joven, tiene nuestra edad, tiene 30 añitos, súper productivo y ha hecho como 10 libros. Y es un fan de animales que ha hecho muchos libros sobre animales y este está dedicado a los lemus. Entonces, es un libro que es un falso tratado de cómo los lemus llegaron a Madagascar. En verdad, hace ver que es científico, pero inventa todo de cosas falsas, o sea, bromea, tipo como cuando tú le cuentas trolas a los niños y dices, ¿sabes que el Papá Noel fue ganador de un torneo de básquet cuando tenía 20 años? Oh, sí, bueno, él hace eso en el libro. Te dice cosas de los lemus que no son verdad, pero luego en la segunda parte del libro te cuenta todo lo que en verdad sí hacen los lemus. Entonces es muy lindo el libro porque tiene mucho humor, te ríes mucho
Claro. Es de esos libros que decíamos súper adecuados para adultos, porque tú como adulto te ríes mucho, es como una película Pixar, ponele. Es un poco Claro. el mismo tono, es un libro Pixar. Sí, Y que además, los lémurs que él dibuja son bastante más cuchis que los de verdad, que dan un poquito de miedo, la verdad. tus cuentos, los cuentos que tú eliges, ¿qué mensaje quieres tú que deje en aquellos niños como tu hija que los leen? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el impacto que tú quisieras que dejara en los niños que los leen? Y en los adultos también, claro. Es una hermosa y complicada pregunta. Entonces, para mí, los libros que yo produzco, primero eh, tienen que ser inspiradores. O sea, la primera cosa que para mí tienen que tener es imaginación. Yo no hago, por ejemplo, libros sobre mi abuela se murió y estuve triste, pero luego pude procesar la emoción. No porque no crea que valgan la pena, porque sí la valen, sino porque mi territorio es el mundo del imaginario. Me gusta que los niños sueñen, se inventen cosas, tengan magia. Siento que la magia desaparece muy temprano en nuestro mundo y no estoy de acuerdo con eso. Quiero cultivarla. Entonces, este es el primer punto. Mi pacto con el niño es, yo te voy a hacer viajar en tu cabeza. Entonces, nos vamos a inventar cosas, vamos a ir a descubrir mundos, vamos a ver animales que hacen cosas no normales. Eso es un punto. El segundo es que yo quiero que mis libros generen preguntas en los niños. Para mí es algo que la lectura hace. Y el cine también hace eso cuando lo piensas. Típicamente vas a ver una película y sales y quieres hablar con la persona de qué te pareció, pero ¿y esto qué quería decir? Los libros son iguales. Los buenos libros, cuando los cierras, hay todo de cosas que no tienes claras. Cuando quiso decir esto es de eso o es de eso, tal. Bueno, con los niños el intercambio es absolutamente esencial y a veces nos cuesta encontrar la manera de hablar con los niños. Porque no se hacen las preguntas de la misma manera que nosotros nos hemos olvidado de cómo sentían las cosas, de qué les daba miedo, de qué querían, y los libros pueden ser una súper herramienta para entrar a eso. Entonces, eso es del otro pacto, que los libros permitan que luego el adulto y el niño charlen juntos. Claro, interactúen entre ellos y conversen. ¿Tú consideras que la literatura infantil en general es suficientemente valorada en el mundo de la literatura en general? ¿O consideras como yo que es, no sé, subestimada, ¿no? Que no se le da el valor que debería para el rol que desempeña en los niños? Totalmente, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que veo mucho es que la gente sigue pensando que es más fácil hacer un libro para niños que para adultos, porque hay menos palabras, sí, pero no hay menos imaginación, no hay menos inteligencia y no hay menos arte. Por ende, es igual de valioso. No porque tú hayas escrito 1000 páginas van a ser buenas o dos. No, la diferencia no está ahí. Y no porque tu público sea infantil sea menos fuerte. No hay más crítico que un niño. Un niño no te miente. Si no le gusta, te va a decir, y te lo va a mandar a cagar así de rápido. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con una deficiencia del medio, que es en la literatura adulta los críticos son adultos y todo bien, porque son los que leen los libros. Pero en la literatura infantil el crítico sigue siendo el adulto. Entonces, siempre vas a juzgar el libro desde una posición que quieras o no, no es la de un niño. Que ya Claro. es un problema. Ya hay ahí una cosa un poco complicada. Yo no veo los libros como mi hija. No, Claro. ella no le gustan las mismas cosas que yo cuando leemos el libro. Entonces, yo creo que este es un primer punto que hace que de alguna manera la literatura infantil no tiene toda la cobertura que debería tener. Y el otro punto es que la gente piensa que los niños son tontos. Entonces, piensan que la literatura infantil es para tontos. Claro. Y de ahí que no los leen ellos. Pero si hicieran el trabajo de descubrir el universo de los libros infantiles, estarían sorprendidos de la profundidad de los textos que se encuentran. Sí. Muy profundo, o sea, te digo yo que he leído muchísimos, algunos me han hecho reflexionar sobremanera y darme cuenta de que son maravillosos. Y yo ya tengo mi pequeña biblioteca que cuando tenga a mis hijos se la leeré, pero mientras tanto es para mí.
que mira. No, y gózala mucho, sí, obvio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo la biblioteca de libros infantiles que tenemos en casa es para Vera, pero es para mí también. Claro, Yo claro, amo mirar esos libros. claro Y que sí. sí, creo que es una lástima porque creo que si se valorara más, seguramente se pagarían mejor los ilustradores, mejor los autores y la gente pondría también el precio en esa literatura. Yo, algo que me encuentro mucho es que la gente me dice, tus libros son caros. Y digo, ajá, pero tú cuando todos los meses pagas un abono Netflix, ¿no Ujú, te parece que eso también es un gasto? O claro. cuando pagaste 40 pavos ese enorme libro de fotografía Ujú, y no quisieras pagar 20 por un libro que tiene imágenes y que fue dibujado por alguien. Es un claro. tema realmente, tanto éticamente como económicamente supone un problema serio. Claro, o sea, yo por ejemplo, ayer que estuve hablando con Camila Reed, que es una persona extremadamente importante, ¿no? En el mundo de la literatura internacional, ella me dice que ella venía a España y que pues entraba a las librerías y que veía sus cuentos y sus libros, que ya te digo, son bestsellers, estamos hablando de personas que sus libros han vendido miles Millones, de millones. claro. Y yo me entristeció pensar que nadie de su alrededor sabía que ella era la que había escrito ese cuento. Como por Bueno, pero ejemplo, esto no crees que si pasa fuera en Stephen todas King partes. o Vargas Llosa, sí lo reconocen. Entonces, ¿cómo no Ah, se ya te entiendo. reconoce a alguien que también es, o sea, pero con todo el mundo? Entonces, es como que lo que desmeritan, ¿no? Como es para los niños, tú no te mereces ser importante. Eso me indigna, y verdad, y es por eso que quiero que todo el mundo conozca quién está detrás del libro, tanto el ilustrador, el escritor, el editor, porque todos son igual de importantes y todos deberían ser igual que reconocidos que el que hace una novela para Es adultos. verdad, es muy cierto lo que dices. Yo nunca lo había aclarado desde esa perspectiva, pero estoy súper de acuerdo. Creo que, o sea, por ejemplo, yo es algo que como estudiante de diseño y dibujo viví mucho. Me decían mucho, "No, es que los diseñadores y los ilustradores no son Uh artistas. -huh, Son artistas los pintores, que hacen arte contemporáneo. uh Es -huh. lo mismo, es la misma diferencia que entre diría escritor de literatura adulta y escritor de literatura infantil. Que de Claro, golpe, de repente no te terminan de considerar que la obra que has hecho es una obra de arte. exacto. Eso es muy malo para los escritores y los dibujantes, pero tiene una deriva muy divertida que es que son, en regla general, mucho más simpáticos, porque Claro. mucho menos pedantes. Sí. Lo que me han dicho paradójicamente que a pesar de que se desmerite, los cuentos infantiles son los que más se venden. Ah, es que imagínate. O sea, eh, ponele, a un niño le gusta un libro y lo pasa a su amigo y además es una serie, entonces va a leer no un libro, sino 15. Yo veo Vera le encanta personajes que se repiten, le encanta ver que vuelve ese personajito a hacer cosas. No hay más fiel que un lector infantil. Claro, Si encontró un personaje que le mola, lo va a seguir. No, Harry Potter fue lo que fue porque los que lo leían eran niños. Si no, no exactamente. hubiese hecho el boom que hizo. ¿Qué expectativas, qué sueños, qué metas tienes tú como directora de la colección de la amiga imaginaria de aquí a un futuro? ¿Qué sueñas? Yo pienso mucho en el tema digital. Antes, ¿sabes que hablábamos del hecho que leen menos los Uh niños? -huh, Para mí ahí hay algo muy importante, que es que puedo tener hacia esto una actitud de qué cagada, que dejan de leer los niños, es una mierda, uh -huh, se pierden los valores importantes, pero esto es inútil, no sirve de nada. Seguirán dejando de leer y yo estaré ahí quejándome como una vieja. uh -huh, A mí me interesaría mucho encontrar un punto de contacto, encontrar la manera de vincular los libros con mundos digitales uh -huh, para que los niños puedan descubrir la experiencia de la lectura mediante otras puertas. Creo claro. que lo que pasa es que como el libro es de entrada más lenta que otros géneros, se está descartando porque somos un mundo muy impaciente, que va muy rápido. Uh -huh, Pero me imagino que pueden haber formas de hacer que todo eso conecte. No sé si trabajando con gente que hace videojuegos, hacer una cosa colectiva uh -huh. o plantear una comiquita que también tenga su parte de lectura. No sé cómo iría la cosa, pero a mí es algo que me estimula como creadora de libros. Es que Sí, pienso que las formas se reinventan y el libro cambió de forma muchas veces en la historia de la humanidad y más sí. que
tener miedo de verlo desaparecer y ponerme triste, me encantaría saber reinventarlo. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita estoy viendo, por ejemplo, ayer, repito que estoy hablando con Camila, ella cofundó una editorial muy importante en Inglaterra y sus cuentos tienen un QR. Ujú. Y entonces, que si les das a ese QR, que creo que también eso se hace en algunas editoriales de aquí, tienes el audiolibro de ese cuento. Eso, yo creo que ahí es como una forma en la que se puede competir, ¿no? Como que Total, no me pongo a las redes sociales en contra, sino a favor. Por ejemplo, un QR para Lili Cuentacuentos. total. Pero sí, yo creo que es muy inteligente esa actitud. Porque si ves Claro, que tu lectorado cambia, yo, por ejemplo, no me molesta que Vera no lea el libro si no lo escucho. claro. De repente, si ve también los dibujos y tiene la historia, lo que hace Vera al cotidiano es escuchar los libros, pues los leo yo. Sí. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. El audiolibro, por ejemplo, nosotros en el campo adulto los hacemos. En Ujú. el infantil aún no, porque es muy caro de hacer. Entonces, Sí. necesitas primero tener un income muy sólido antes de hacer ese gasto. Pero es algo que hemos empezado a explorar. Está el mundo del audiolibro. Yo creo que también puedes plantear el libro interactivo. Plantear, Ujú. por ejemplo, libros digitales que si los tocas puedas tener una interactividad con ellos. Exactamente. Hay editoriales que han planteado hasta libros físicos interactivos, que tú puedes elegir distintas Sí, historias. claro. Sí, Distintos finales, por ejemplo. exacto, que es algo muy interesante que planteas. ¿Por qué quedarse con una sola historia cuando puedes hacer cinco? Why not? Exacto. Aquí hay muchas cosas y muchas propuestas que se ha hecho en el mundo para de alguna manera modernizar el mundo del libro. Porque al fin y al cabo la preocupación es esta. Pues Sí, para mí es un tema, realmente. sí, yo creo que a la final, o sea, yo desde mi punto de vista, ¿vale? Que llevo 2 años trabajando con cuentos infantiles. A mí me da la impresión, o sea, de que las editoriales son pocas las que quieren avanzar con los nuevos tiempos. Ujú. A mí me da la impresión de que las editoriales infantiles que son con las que yo he tenido contacto, que la mayoría tienen un patrón clásico que llevan de toda su vida y de que no quieren cambiar bajo ningún concepto. Bueno, pero es que imagínate, si la cadena del libro es tan compleja como yo te decía, ¿qué implica eso? Cambiarla significa reinventar tu oficio, es difícil. O Ujú. sea, yo no lo culpo. Si tú has estado, por ejemplo, yo puedo plantear esto porque yo tengo 29 años, soy una carajita, no tengo ninguna experiencia y puedo eh, mutar muchas veces y cambiar muchas cosas. El mundo digital, a pesar de que la generación Z ya sabe 112 millones más de cosas que yo delante de un teléfono no estoy en pánico. Tipo, mierda, se me salió el WhatsApp, ¿cómo le doy la vuelta a la cámara? Todo eso va bien, digamos. Entonces, muchos editores muy importantes no son gente tan joven y es gente que ha trabajado muchísimo haciendo las cosas de una manera. Claro, Cambiar ese sistema significaría para ellos reinventar tanto su oficio que puede llegar a ser difícil. Entiendo que haya una dificultad, pero también creo que es necesario no tener miedo de cambiar nuestras maneras de hacer. exactamente, sí, sí. Y yo espero que se haga, ¿no? Porque creo que hay que también estar en esos sitios donde están los jóvenes, que es lo que yo siempre digo de TikTok. Yo tengo mi canal allí porque quiero que los jóvenes que a partir de 12 años tienen TikTok puedan Puedan tener esos también libros. una vía para leer, aunque sea a través de los libros, ¿no? Claro, Que yo escucho y que luego también una biblioteca online, porque prácticamente los padres que me siguen muchos padres, ven en mi cuentacuentos una biblioteca, porque me dicen, es que yo claro. busco en tu cuenta los libros para a ver cuál regalo a mis hijos. Entonces, Mm. a la final, eso también es muy importante, porque hay tantos libros, que la gente no los sabe. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que cuando yo comencé con el TikTok hace 2 años me decía, uff, pero Lilibet, te vas a quedar sin material, porque es que, claro, si sigues poniendo cuentos infantiles todo el tiempo, y yo pensaba que son Te infinitos, producen tanto cada son año que tú infinitos. podrás hacer eso hasta 90 años tan tranquilamente sin quedarte sin nada. Claro, sí, Tal sí, cual. porque hay Pero infinitos. Pero en efecto hay que poder plantear cómo evoluciona ese mundo para que eso se pueda seguir dando. Claro, exactamente. Pues sí, y pues bueno, espero que lo consigamos entre todas. Aina,
Muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa. Me A ti alegra, fue un placer. me Como alegra siempre, haber me podido gusta tener hablar contigo. esta,